Ya, entonces voy a comenzar con este contenido que tenemos hoy, cuarto día de la semana de la renta. Veremos el régimen semi-integrado a grandes rasgos, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar. ¿Qué veremos hoy? Principalmente estaremos recalcando las diferencias que hay entre los ProPymes, que ya revisamos día 2, día 3 en profundidad, con el régimen 14A semi-integrado, que principalmente es para grandes empresas, pero que también son para aquellas empresas que no cumplían los requisitos del ProPyme, ¿cierto? El objetivo es poder ver en profundidad cómo llegar al recuadro número 12 del formulario 22 para determinar la renta líquida imponible de estos 14A semi-integrados, pero antes de pasar a los recuadros, voy a ver cierto contenido en la presentación para poder entender cómo se completa este recuadro número 2. Luego veremos el recuadro 14 de la razonabilidad para calcular el capital propio tributario, el recuadro 13 para la determinación del RAI, recuadro 15, registro de rentas empresariales, recuadro 16, saldo acumulados de crédito, y finalmente la declaración jurada 1948, que también la vimos ayer para lo que es ProPyme general, porque es la misma declaración jurada que se tiene que enviar. Entonces, así como vimos que para los ProPymes teníamos la circular 62 del año 2020, en el caso del semi-integrado tenemos la circular 72 del año 2020 que nos detalla muchísimo más cómo se prepara el proceso de operación renta para estas empresas que le llamamos también el régimen general o el régimen para grandes empresas. Así que también les recomiendo poder leer esta circular para poder entender mucho más en detalle cómo se prepara este proceso de operación renta. Bueno, para el 14A es distinta la forma en la cual vamos a determinar la utilidad o pérdida tributaria. Es más complejo de determinar porque recordemos que ya no estamos en unos regímenes simplificados que eran los ProPymes, sino que aquí estamos en el régimen general. ¿No? Y cómo determinamos la renta líquida imponible que vendría siendo esta utilidad o pérdida tributaria. Bueno, aquí les muestro dos recuadros de las formas que podemos llegar a esta renta líquida imponible. Entonces, la estructura para poder determinar el resultado viene definida desde los artículos 29 hasta el artículo 33 de la Ley de Impuesto a la Renta. Ayer yo les mencioné y estuvimos viendo brevemente lo que era el artículo 31 sobre los gastos necesarios, que yo les dije que en realidad el artículo 31 estaba diseñado para un 14A semi-integrado, pero que en el ProPyme teníamos que adaptar esos requisitos para poder aplicarlos en el ProPyme. ¿Ya? Entonces, partimos desde el artículo 29, que nos define cuáles son los ingresos brutos que debemos considerar para partir, ¿ya? Con estos ingresos resultados. Después, a estos ingresos brutos le vamos a descontar los costos directos que están definidos en el artículo 30 de la Ley de Impuesto a la Renta. Hasta ahí, ingresos brutos menos costos directos, vamos a llegar a la renta bruta. Luego vamos a disminuir los gastos necesarios según el artículo 31 para llegar a la renta líquida. Continuamos con ajustes. ¿Qué ajustes tengo que hacer? En el artículo 32 me define los ajustes por corrección monetaria. Entonces, en el ProPyme estábamos viendo que corregíamos monetariamente ciertas cosas. Por ejemplo, lo que era el PPM, lo que era el remanente, si es que había algún pasivo, por ejemplo, que yo había solicitado en UEF y tenía que reajustar ahí la deuda porque iba aumentando en base a la UEF. O lo mismo si es que otorgué un préstamo en UEF, en la misma situación. Pero en el régimen 14A semi-integrado vamos a corregir monetariamente más cuentas. Y ahí vamos a ver en diapositivas más adelante más detalles de esto que debemos corregir monetariamente. Después, en el artículo 33, número 1, tenemos gastos que vamos a tener que agregar a la renta líquida imponible
porque no son aceptados o porque no cumplen, digamos, los requisitos y tenemos que agregarlo. También vamos a ver más detalles y ejemplos de estos gastos que tenemos que agregar. En el artículo 33, número 2, tenemos deducciones, rebajas que quizás no habíamos considerado anteriormente, que tenemos que considerar ahora, o ciertos ajustes, para llegar a la renta líquida disponible antes de los gastos rechazados. Y luego vamos a disminuir los gastos rechazados del artículo 21, inciso primero, que como estuvimos revisando ayer, eran estos gastos que, por ejemplo, no tienen un respaldo de la boleta, la factura, y por lo tanto se desembolsó el gasto, pero es un gasto rechazado del artículo 21, inciso primero, que va a tener que pagar un impuesto único. Por lo tanto, sí lo voy a rebajar acá de la renta líquida imponible para que no quede afecto al impuesto único, al impuesto de primera categoría, y sí queda afecto al impuesto único del 40%. Y también vamos a rebajar los gastos rechazados del artículo 21, inciso tercero, que principalmente eran estos gastos rechazados atribuibles directamente a los dueños. Así que ahí también puedo rebajar estos gastos. ¿Por qué? Porque tampoco van a quedar afectos a este impuesto de primera categoría, sino que después, de acuerdo a lo que yo informe en la declaración jurada 1909, estos gastos rechazados atribuibles a los dueños se asignan a los dueños para que paguen impuesto global complementario y la tasa adicional del 10% por gasto rechazado atribuible a los dueños. Y así llegamos a la renta líquida imponible. Muy distinto a lo que teníamos en los PROPYME, que principalmente eran ingresos percibidos menos ingresos pagados. ¿Ya? Bien. Y por otro lado, tenemos esta otra forma posible de poder presentar o de llegar a la misma renta líquida imponible, que es tomar el resultado financiero, ya que el 14A sí o sí va a llevar una contabilidad completa que debe prepararse de acuerdo a las normas financieras. Entonces, del balance, por ejemplo, vamos a tener un resultado financiero. Y a ese resultado financiero les hacemos los ajustes para llegar a la renta líquida imponible. ¿Qué ajustes? Ajustes de corrección monetaria, ya que en el resultado financiero no están incluidos las correcciones monetarias. Entonces, hago agregados y deducciones por corrección monetaria, que los vamos a ver más en detalle. Agregamos ciertos gastos de acuerdo al artículo 33, número 1, rebajamos de acuerdo al artículo 33, número 2, las deducciones, llegamos a una renta líquida imponible antes de los gastos rechazados, y rebajamos los gastos rechazados para llegar a la renta líquida imponible. Entonces, si vemos más en detalle esta estructura desde el artículo 29 hasta el artículo 33. El artículo 29 dijimos que eran los ingresos. Entonces aquí vamos a tener todos los ingresos derivados de la explotación de bienes y actividades incluidas en la presente categoría, que es primera categoría, excepto los ingresos que no constituyan renta, a lo que se refiere el artículo 17. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El artículo 17 de la Ley de Impuesto a la Renta me define cuáles son los ingresos no renta. Como bien dice su nombre, son ingresos que no van a constituir renta y por lo tanto no van a estar afectos al impuesto de primera categoría. En primera categoría vamos a tener, por ejemplo, actividades de explotación de bienes raíces, rentas de capitales mobiliarios, la mayoría de las actividades económicas de comercialización, agricultura, ¿cierto? Distintas actividades. En el número 4 tenemos rentas de corredores, hospitales. En el número 5 tenemos algo que le llamamos como el comodín o el bolsillo de payaso, que entrarían todas las otras rentas que no entran en los números anteriores. Y en el número 6 vamos a tener lotería, ¿ya? Lo que tenemos o generamos por lotería. Bien. Después, en el artículo 30, vamos a tener los costos. ¿Bien? Entonces, de los ingresos brutos vamos a disminuir los costos directos de producir bienes o servicios. Y tributariamente, ¿sí? Aquí tenemos esta tablita en comparación lo que es el costo tributario con lo que es el costo financiero, que es lo que supuestamente vamos a tener contabilizado porque llevamos una contabilidad financiera,
de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Aquí el costo financiero específicamente está definido en la norma internacional de contabilidad número 2, la NIC 2. Entonces, por ejemplo, para mercaderías adquiridas dentro del país, el costo tributario que yo voy a tener que establecer, digamos, al cierre del periodo, es el valor o el precio de adquisición según la respectiva factura, contrato o convención, y optativamente a este costo, que es el costo que me compré efectivamente, cuánto me costó ese producto, puedo agregarle tributariamente el costo de los fletes y seguros para poder traspasar o trasladar estas mercaderías a la bodega de la empresa. ¿Ya? Financieramente es otra la regla que se utiliza. ¿Ya? Dentro del costo podemos tener el costo o el valor neto de realización, que finalmente en la contabilidad financiera vamos a reflejar el menor, ¿ya? Y el costo vendría siendo el valor de adquisición más todos los desembolsos necesarios para que en el fondo estén las condiciones de ser vendidos. Entonces, también en el costo financiero no solamente incluimos el valor de la compra y también incluimos los fletes, sino que además podemos incluir costos indirectos de fabricación. Y eso sí que no está incluido dentro del costo tributario, ¿ya? Pero además de tener este costo, valor de compra, flete, más costos indirectos de fabricación, vamos a tener que comparar ese costo financiero con el valor neto de realización, que finalmente el valor neto de realización es el precio estimado de venta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay ciertas mercaderías que después de un tiempo pueden ir quedando un poco obsoletas y que finalmente quizás mi costo es mayor al precio de venta que yo voy a poder sacar. Entonces, financieramente, si pasa eso, yo voy a contabilizar o llevar reflejado mi inventario al menor, si es que es menor el costo, el valor neto de realización. ¿Ya? Con respecto a las mercaderías internadas al país, o sea, importaciones, en el costo tributario vamos a tener el valor CIF. ¿Qué hace referencia al valor CIF? Es específicamente un término de los Incoterms, que son términos internacionales para poder ver este tema de las importaciones y exportaciones. Y el valor CIF incluye el costo de la mercadería, a lo que yo le estoy comprando, en este caso, a mi proveedor extranjero. También incluye el traslado y el seguro. Ese es el valor CIF, ¿ya? Todo eso incluye para poder traer esas mercaderías a Chile. Dentro de los costos tributarios también van a estar los derechos de internación, los gastos de desaduanamiento y optativamente los fletes y seguros hasta llegar a la bodega de Chile, ¿cierto? Y mientras que en el costo financiero es lo mismo que en las mercaderías adquiridas en el país, tengo que ver el costo, aquí la diferencia, recordemos, financieramente en el costo puedo agregar los costos indirectos de fabricación, pero que voy a tener que comparar con el valor neto de realización, que este valor neto de realización no existe. Entonces, se van generando diferencias entre la valorización financiera y el costo tributario. Y bienes producidos y elaborados por el contribuyente viene siendo la materia prima, ¿bien? Más el valor de la mano de obra, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener el costo tributario para bienes que llevan un proceso productivo para finalmente ser vendidos. Mientras que el costo financiero, lo que podemos tener en la contabilidad, va a ser el valor de la materia prima, más la mano de obra, más los costos indirectos de fabricación. Después de los costos, dijimos ya tenemos los ingresos menos los costos, llegamos a la renta bruta, después venía a rebajar los gastos necesarios. Y esta parte ya la estuvimos revisando ayer, entonces recordemos que también se amplió la definición de gastos necesarios, no solamente son gastos que tengan directamente relación
con la actividad, el giro del negocio, sino que también sean gastos con aptitud de generar renta y que estén asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. En el caso de los 14A, también tiene que cumplir el requisito de que si yo ya lo rebajé como costo directo en el punto anterior, no lo puedo volver a rebajar como gasto necesario porque estaría duplicando el gasto. Este gasto en el 14A tiene que estar pagado o adeudado. Entonces, por ejemplo, puede ser que la empresa, supongamos que tiene un gasto de arriendo, ¿ya? Y reconoce el gasto de arriendo, contablemente se reconoce cuando se devenga, o sea, cuando ya se genera la obligación que tiene la empresa para poder pagar ese gasto de arriendo. Pero quizás la empresa, por un tema de flujo de caja, no ha pagado ese arriendo dentro del año. De todas formas, en el 14A se va a rebajar ese gasto porque ya se devengó, ya se generó la obligación de tener que pagar ese gasto porque se usó el arriendo en los meses y por lo tanto ya se contabilizó ese gasto. Se lo voy a poder rebajar en el periodo que corresponda, no importa si está pagado o no. Ojo con eso. En el ProPyme lo que veíamos era que eran gastos que tenían que estar pagados para ser rebajados del resultado. Y en el punto número 4, que se acrediten o justifiquen de forma fehaciente, o sea, tener el respaldo y que ese gasto sea real, efectivamente se haya podido ocupar. Y en las exclusiones podríamos tener que son gastos no aceptados, que no sean del giro o no tengan relación con el interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Y también, como regla general, son gastos no aceptados los gastos de automóviles, station wagon y similares, como si es que una empresa X que no se dedique específicamente a ese rubro, ya haya comprado un city car, un sedán, una SUV, ¿ya? Que son vehículos clasificados como station wagon o similares que quedan rechazados a normas generales. También en comparación con lo que estábamos viendo en los ProPyme yo les mencionaba que raramente yo podía rebajar un gasto por una deuda incobrable, o sea, que le vendí a un cliente y que ese cliente finalmente, por ejemplo, se fue a quiebra y no me pagó, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el ProPyme yo tenía que considerar los ingresos percibidos. Y si yo no había reconocido nunca ese ingreso porque vendí pero nunca me había pagado y por lo tanto no era un ingreso percibido, tampoco lo iba a poder rebajar como gasto, ¿no? Pero acá en el 14A los ingresos se reconocen ingresos percibidos o devengados. Entonces, si yo vendí un producto y lo vendí a plazo, yo igual tengo que considerar ese ingreso dentro del resultado tributario, aunque todavía ese cliente no me pague. Y tributariamente, para el caso de los 14A, yo puedo tener un crédito incobrable, es decir, hacer una estimación de cuáles son estas cuentas por cobrar, estos clientes que les vendí a plazo, que ya venció el plazo establecido originalmente para que me pagaran, y que pasado este plazo todavía no me pagan, ¿ya? Y actualmente se puede aplicar esta tabla, por ejemplo, para poder estimar y rebajar un gasto de incobrabilidad para los 14A semi-integrados. Como ya se había reconocido el ingreso percibido o devengado, sí voy a poder rebajar este crédito incobrable. Entonces, el rango de incobrabilidad que se puede ocupar de acuerdo a las tablas establecidas es: si la deuda ya venció entre 1 y 90 días, que ya está vencida, se puede tomar ese valor de esas deudas que están vencidas entre 1 y 90 días, estimar el 5% y rebajar de los gastos ese 5% de esta deuda que no me han pagado. Si la deuda lleva vencida 91 días a 180 días, entonces ahí el castigo que voy a poder ocupar es el 25% de la deuda, ya que todavía no me han pagado.
si la deuda que tienen los clientes lleva 181 días a 365 días vencida, el castigo o el gasto que yo voy a poder llevar tributariamente es el 50% de esa deuda que lleva esos días vencidos. Y si la deuda ya venció más de un año que está vencida, ya puedo castigar el 100% de esa deuda, ¿bien? Tributariamente. Ahí también puede existir una diferencia porque está en la tabla tributaria, pero contablemente yo puedo llevar otra regla de estimación y tener una diferencia entre lo que tengo contablemente versus lo que voy a poder rebajar como gasto y después voy a tener que hacer los ajustes dentro de la renta líquida disponible. Otra diferencia que existe con los ProPymes es la depreciación, ¿sí? Entonces, en el ProPyme no aplicaba la depreciación para poder rebajarla como gasto o se asumía una depreciación instantánea siempre y cuando estén pagados esos activos fijos, ¿ya? Pero en el 14A semi-integrado vamos a tener otra regla y vamos a ocupar la depreciación de acuerdo a las normas tributarias. Entonces aquí también existe una diferencia entre lo que está contablemente versus lo que está tributariamente. Porque contablemente, que es en la contabilidad financiera, yo puedo tener distintas reglas de depreciación dependiendo del grupo de activos fijos. Por ejemplo, supongamos que voy a depreciar los vehículos de acuerdo al kilometraje utilizado durante el año de esos vehículos y de acuerdo a lo que, no sé, el proveedor del vehículo me menciona cuál es la vida útil según kilómetro y la empresa dice, bueno, voy a ocupar estos vehículos 3 años, entonces los vamos a ir depreciando de acuerdo a los kilómetros. Pero tributariamente yo tengo que ocupar una tabla que encontramos dentro del Servicio de Impuestos Internos y es una tabla de vida útil por años. Entonces, ahí el criterio contable financiero puede ser distinto y por lo general es distinto al criterio tributario que voy a poder utilizar, ¿ya? Entonces, vamos a tributariamente poder depreciar una depreciación normal de acuerdo a la tabla establecida en el Servicio de Impuesto Interno, que va a depender de las características del activo fijo, ¿ya? Una depreciación acelerada, que la depreciación acelerada es poder depreciar estos activos fijos de manera más rápida en 1/3 de la vida útil normal. Eso quiere decir que voy a llevar más gastos los primeros años por depreciación tributaria y que después se me va a acabar más rápido y por lo tanto los siguientes años no voy a poder rebajar más depreciación. Y en el caso de bienes obsoletos, vamos a tener que se puede aumentar al doble de la depreciación porque en el fondo ya están obsoletos. Aquí también tributariamente vamos a ver que yo tengo que corregir monetariamente los activos y también ir corrigiendo monetariamente la depreciación acumulada. Así que son ajustes que tampoco hago contablemente. Contablemente no corrijo monetariamente los activos, excepto que estemos en una situación de inflación extrema. Bien, después vienen ajustes como la corrección monetaria definida en el artículo 32. Entonces, como les mencionaba, aquí sí voy a aplicar más correcciones monetarias, que es corregir monetariamente el PPM y el reajuste el remanente de crédito fiscal. Entonces, de acuerdo a el artículo 32, voy a tener deducciones que van a ser por la corrección monetaria del capital propio inicial, la corrección monetaria por los aumentos del capital, por ejemplo, si durante el año hubo un aumento de capital, entonces se corrige monetariamente desde la fecha, desde que se aumentó el capital a diciembre. Este otro que viene del año anterior, que es el capital propio inicial, se corrige en la tabla de la primera fila que dice capital inicial, ¿ya? Bien. Después vamos a tener
el monto del reajuste de los pasivos exigibles, reajustables o en moneda extranjera, en cuanto no estén deducidos de acuerdo a los artículos 30 o 31 y siempre que se relacionen con el giro del negocio o la empresa. Entonces, si tenemos, como les decía, un pasivo en UF, por el reajuste de la UF, ese pasivo va a aumentar y, por lo tanto, eso también es una deducción de acuerdo al artículo 32, que es un ajuste que tengo que hacer, excepto que si ya yo lo consideré en alguno de los otros gastos, no tengo que volver a considerarlo aquí para que no se duplique. ¿Ya? Si tengo alguna deuda en moneda extranjera, por ejemplo, tengo una deuda en dólares y el dólar sube, también va a estar aumentando la deuda y por lo tanto ese reajuste también va a estar aquí como una deducción, porque si sube la deuda hay un mayor pasivo y eso es un mayor gasto en el fondo. Y de acuerdo al artículo 32, número 2, se van a agregar a la renta líquida imponible las partidas que se indican a continuación. Entonces, si tenemos el caso de que hubo una disminución de capital durante el periodo en el año, esa disminución de capital se va a reajustar desde la fecha que se sacó ese capital por parte de uno de los propietarios a diciembre. Y ese ajuste se va a agregar. Y también el monto de los ajustes del activo, ¿ya? Los que se refiere desde el número 2 al número 9 del artículo 41, a menos que ya se encuentre formando parte de la renta líquida. Entonces, ahí vamos a ver ciertos ajustes que tenemos que hacer a los activos, pero como les decía, ya tenemos que hacer uno de los ejemplos, la corrección monetaria de los activos fijos. Entonces, se corrige monetariamente el activo fijo. Si se compró en el año, lo corrijo desde la fecha de compra a diciembre. Si es que un activo fijo que viene del año anterior, lo corrijo monetariamente del capital inicial a diciembre. Después vienen los ajustes del artículo 33, ¿bien? Que de acuerdo al artículo 33, número 1, se van a hacer agregados de acuerdo a la información que ya esté antes. Entonces me dice, se agregarán las partidas que se indican a continuación siempre y cuando hayan ya disminuido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gastos que yo ya disminuí, que no eran aceptados tributariamente, por ejemplo, y los tengo que incorporar. Entonces dice, los retiros particulares en dinero o en especie afectados por el contribuyente los tengo que agregar, las sumas pagadas por bienes de activo inmovilizado o mejoras permanentes que aumenten el valor de dichos bienes y desembolsos que deban imputarse al costo de los bienes citados, costo y gastos sin desembolsos que sean imputables a ingresos no reputados, rentas o rentas exentas de los que deberán rebajarse los ingresos de dichos ingresos o rentas que originan, condonación total o parcial de deudas, exceso de intereses pagados, arriendos pagados o percibidos que se consideren desproporcionados, acciones suscritas a precios especiales y todo otro beneficio similar entregado a los socios o accionistas, las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31 o que se rebajen en exceso de los márgenes permitidos por la ley o la dirección regional en su caso. Y lo vamos a ver en lo ejemplo. Y en el número 2 del artículo 33 se deducen ciertos ajustes de la renta líquida imponible, como, por ejemplo, los dividendos percibidos y las utilidades sociales percibidas o devengadas por el contribuyente en tanto no provengan de sociedades o empresas constituidas fuera del país, aun cuando se hayan constituido con arreglo a la ley chilena. Rentas exentas por esta ley o leyes especiales chilenas, en el caso de los intereses exentos, solo podrán deducirse los determinados en conformidad a las normas del artículo 41 bis, las cantidades a las que se refieren los numerales 1 del inciso primero e 1 del inciso tercero del artículo 21. Bien, y los agregados de la renta líquida que procedan de acuerdo a las letras A, B, C, F y G del número 1 se efectuarán reajustándolos previamente de acuerdo al porcentaje de variación que hayan experimentado por esta corrección monetaria, ¿cierto? Entonces, vamos a ver también ejemplos. Ahora, antes de ver lo que es el capital propio tributario, voy a comenzar a ver el ejercicio, que si bien es un ejercicio, como es de un 14A, es muy largo, no lo vamos a alcanzar a ver todo el detalle en este tiempo que nos queda de la charla,
pero como les vamos a compartir el Excel, ustedes van a poder después ver más detalle de este ejercicio. Entonces, lo voy a mostrar en términos generales, voy a mostrar ciertos ejemplos, y después ustedes, como les digo, van a poder ver más detalles. Entonces, este es el Excel del ejercicio del artículo 14, letra A, semi-integrado. Entonces, esta empresa, como es 14A semi-integrado, tiene que preparar sí o sí un balance. ¿Bien? Y aquí tenemos el balance, ¿bien? De 8 columnas. Y finalmente acá abajo tenemos el resultado del ejercicio, pero bajo las normas financieras. Después viene un detalle de desglose de los gastos para saber si tenemos que hacer ajustes o no. Entonces, para determinar la renta líquida imponible, si ustedes se dan cuenta, el ejercicio es bastante largo, ya con bastante detalle. Entonces, nosotros comenzamos la determinación de la renta líquida imponible con lo que es el resultado según balance del 31 de diciembre del 2022, que esto viene del balance. Ya eso le hago agregados, de acuerdo a los artículos que estuvimos viendo recién, deducciones para llegar a una renta líquida imponible, previa al beneficio, por ejemplo, del artículo 14, letra E, que estuvimos viendo ayer, que es este beneficio de la reinversión, que también puede ser utilizado por los 14A, ¿ya? Y finalmente, después de considerar esta rebaja por el beneficio del incentivo al ahorro, vamos a llegar a la renta líquida imponible definitiva, sobre la cual se va a calcular el 27% de impuesto, que es la tasa vigente para estos regímenes. Entonces, esta renta líquida imponible es la que tenemos que completar también en el recuadro número 12, ¿ya? Recuadro número 12 del formulario 22. Entonces, acá vamos a tener la base imponible de primera categoría para los regímenes 14A. Y si se dan cuenta, aquí tenemos primeramente el resultado financiero, que está aquí en el costado, ¿cierto? Resultado financiero. Entonces tenemos ingresos percibidos, ¿ya? Que por ejemplo, esto viene de los ingresos que tenemos en el balance, ¿ya? Vamos a tener... Voy a correrlo por acá. Entonces, aquí... Entonces vamos a tener ingresos del giro percibido. Voy a correrme un poco para el lado. Ahí. Rentas de fuente extranjeras, intereses percibidos o devengados, que en este caso, de acuerdo al balance, vamos a tener intereses por depósitos a plazo. También tenemos otros ingresos percibidos o devengados, como los dividendos, ¿ya? Percibidos. Entonces, aquí, ¿a qué se refiere dividendos percibidos? Un poco también lo que estuvimos viendo en ejercicio anterior en las charlas de ayer y antes de ayer, que esta empresa tiene participación en otras empresas que reparten un dividendo, ¿ya? Entonces, este dividendo, si bien aquí lo estamos agregando, después vamos a hacer un ajuste para rebajar ese ingreso. Ya va a estar ahí más abajito junto con otro ajuste. Pero si bien lo estoy agregando dentro de los ingresos, después lo rebajo y no lo voy a estar considerando dentro de la renta líquida imponible. Después, de acuerdo que esto vendría siendo los ingresos, ¿cierto? De acuerdo al artículo 29. Después tenemos los costos. Y aquí tenemos costo directo de los bienes y servicios que vamos a rebajar. Tenemos gastos en remuneraciones, gastos de arriendo,
depreciación financiera del ejercicio. Entonces, recordar que contablemente dentro del balance yo puedo tener esta depreciación que es financiera, con normas financieras, pero que si bien aquí lo estoy rebajando, después voy a hacer un ajuste para agregar la depreciación financiera y poder rebajar de esta renta líquida imponible la depreciación tributaria, que es la aceptada para determinar la renta líquida imponible. Tenemos intereses pagados o adeudados, gastos por donaciones, otros gastos financieros, gastos por inversiones en investigación y desarrollo, ya sea certificado por Corfo o no certificado por Corfo, gastos por exigencias medioambientales, gastos por indemnización o compensación a clientes usuarios, costos y gastos necesarios para producir la renta de fuente extranjera, gastos por impuesto a la renta o el impuesto diferido. Entonces, acá, por ejemplo, la empresa al cerrar el periodo estima cuál es el impuesto a la renta que va a pagar en abril del próximo año y reconoce el gasto de impuesto a la renta. ¿Qué está dentro del balance? Acá, ¿ya? Impuesto a la renta. O es el gasto de impuesto a la renta del ejercicio anterior. Entonces, si bien aquí, que es la parte financiera, yo rebajo este gasto recordemos que es un gasto rechazado del artículo 21, inciso segundo. Entonces, por estructura, yo lo rebajo del resultado financiero, pero después tengo que hacer un ajuste para agregarlo y que el efecto en el resultado de la renta líquida imponible quede en cero. Otros gastos deducidos de los ingresos brutos vendrían siendo todos los gastos que no quedaron categorizados en las líneas anteriores, pero que sí están rebajados como gastos financieramente en el balance. Y ahí vamos a llegar al resultado, digamos, aquí. Entonces, aquí vamos a tener este resultado financiero según el balance, ya que si lo comparamos es el resultado que me da específicamente aquí, utilidad del ejercicio. Pero después, de acuerdo a la estructura, vamos a hacer ajustes. ¿Qué ajustes? Correcciones monetarias, saldo deudor, artículo 32, número 1. ¿Ya? Y aquí están agrupadas de acuerdo al desarrollo que tenemos aquí en esta pestaña de la renta líquida imponible. Entonces, ¿qué deducciones vamos a tener de correcciones monetarias de acuerdo a lo que estábamos viendo en la presentación? Por ejemplo, la corrección monetaria de aquí el capital propio tributario inicial. Teníamos un capital propio tributario inicial de 658, 954, hago la corrección monetaria y me da ese monto. Después vamos a tener la corrección monetaria del aumento del capital inicial, también se aumentó un capital durante el año, le hago la corrección monetaria, y estas correcciones monetarias son las que van a estar acá dentro del resultado, como rebajas. También tengo que hacer las correcciones monetarias de acuerdo a los activos que voy a corregir monetariamente. Entonces, en este ejemplo tenemos correcciones monetarias del PPM, corrección monetaria del inventario, corrección monetaria de los activos fijos, corrección monetaria de inversiones en empresas relacionadas, corrección monetaria del impuesto de primera categoría, corrección monetaria, ¿cierto? Y aquí distintas correcciones monetarias que voy a tener que incorporar dentro del resultado. Después, otro de los agregados que tenemos que hacer, como les mencionaba, era poder agregar los gastos rechazados del artículo 21, inciso segundo, por ejemplo, multas pagadas en formularios 29, corregidas monetariamente, el gasto de impuesto a la renta, corregido monetariamente si fue el que pagué en abril y que reconocí como gasto en ese periodo. Vamos a agregar la depreciación financiera. Si bien arriba estábamos rebajando dentro del resultado financiero la depreciación financiera, aquí la agrego para que el resultado o el efecto de la depreciación financiera sea cero y después, más abajo, poder rebajar
la depreciación tributaria que corresponde. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Estimación y castigo de deuda incobrable según criterios financieros. También, financieramente puedo tener cierta criterio, como les decía, para poder estimar estos deudores incobrables, pero que el criterio tributario es distinto, así que si aquí estoy agregando la estimación de deudores incobrables que ya había rebajado del resultado financiero para dejarlo en cero, después rebajo la estimación de deudores incobrables dentro de las otras partidas que voy a poder rebajar mientras sean aceptados tributariamente. Rentas tributables no reconocidas financieramente, gastos agregados por donaciones, gastos que se deben agregar a la renta líquida imponible de acuerdo al artículo 33, número 1. ¿Ya? Entonces, también puede ser que yo dentro del resultado financiero tenga gastos que haya rebajado, por ejemplo, gastos que no tengan el respaldo, ya sea de boleta honorario, de factura, qué sé yo, y entonces voy a tener que después incorporar porque no cumple los requisitos de gasto necesario y lo tengo que incorporar, ya de acuerdo a lo que estábamos viendo. Entonces, de acuerdo aquí a la renta líquida imponible, vamos a tener, por ejemplo, gastos de automóviles. Dijimos que los automóviles son gastos no aceptados, entonces yo los tengo que corregir monetariamente y agregarlos. Gastos no documentados, ya las multas municipales estaban en otra línea. Gastos incurridos en supermercados y comercios similares que no cumplan los requisitos. Gastos comunes y gastos domiciliarios de inmuebles utilizados por el socio, que son gastos rechazados del inciso 3. Pago de contribuciones de bienes raíces del predio que pertenece a la empresa. Entonces, aquí también tenemos un caso especial que esta empresa es una empresa agrícola que paga contribuciones por el predio agrícola, pero que puede utilizar un crédito por contribuciones. Entonces no lo rebaja como gasto, lo tiene que incorporar reajustado a la renta líquida imponible para después poder utilizar este crédito por contribuciones. ¿No? Y así tenemos distintos ejemplos de los agregados que podemos tener acá. Ingreso diferido por cambio de régimen. Esto es para casos especiales, lo nombré un poco en el propio IME transparente también, que de repente por cambios de régimen que vienen de periodos anteriores, principalmente cuando se aplicaban reformas tributarias, se puede haber generado un ingreso diferido que yo tengo que ir incorporando acá. Ese ingreso diferido por lo general se podía distribuir hasta en 10 años. Pérdidas por ingresos no renta, lo tengo que incorporar. Proporcionalidad de gastos de ingresos no renta, entonces tenemos ciertas reglas especiales cuando se generan ingresos no renta y hay gastos que son gastos para renta afecta e ingresos no renta, entonces rebajo una proporcionalidad de los gastos correspondientes a los ingresos no renta. Intereses devengados por inversión en bonos del artículo 104, ingresos devengados por cambios de régimen, gastos adeudados por cambios de régimen, castigos de deudas incobrables. Como les decía, aquí podría rebajar los deudores incobrables de acuerdo a las normas tributarias. Por eso arriba incorporé la estimación de deudores incobrables a norma financiera y aquí abajo podría rebajar lo que fuera aceptado tributariamente, de acuerdo a la regla que la empresa haya aceptado. Amortización de intangibles, depreciación tributaria del ejercicio. Entonces, como les mencionaba, la depreciación financiera la dejo en 0 para poder después rebajar lo que es aceptado tributariamente. Gasto de goodwill tributario del ejercicio, impuesto específico a la actividad minera, gasto rechazado afecta a la tributación del artículo 21, inciso 1. Entonces, recordemos que si tenemos ejemplos o gastos que son del artículo 21, inciso 1, los tengo que finalmente descontar, ¿ya? Porque no los tengo que calcular en la renta líquida imponible para que no quede en efecto el impuesto de primera categoría y solamente paguen el impuesto único del 40%.
tenemos los gastos rechazados, afecta la tributación del artículo 21, inciso tercero, que son los gastos rechazados atribuibles a los socios. También los tengo que rebajar como gastos para poder finalmente poder que queden afectos solo al impuesto global complementario con la tasa adicional del 10%. Otras partidas a disminuir, renta exenta de impuestos de primera categoría, dividendos y utilidades sociales percibidos o devengados. Entonces, si bien dentro de los ingresos del resultado financiero yo había considerado dentro de los ingresos los dividendos percibidos o utilidades percibidas por participación en otras empresas, aquí lo tengo que rebajar, ¿ya? Porque tampoco es un ingreso que va a quedar afecto al impuesto de primera categoría, si lo vamos a incorporar después en el capital propio tributario. Dividendos y utilidades sociales percibidas o devengadas, que sean ingresos no rentas, gastos aceptados por donaciones, los puedo rebajar, ingresos no rentas que estén clasificados bajo el artículo 17, si los agregué dentro del resultado financiero, pero son ingresos no renta, no los tengo que estar considerando en esta renta líquida imponible que va a pagar impuestos de primera categoría. Pérdidas de ejercicios anteriores, vamos a rebajar los gastos de pérdida de ejercicio anteriores corregida monetariamente en el caso del artículo 14 letra. Entonces, si en el formulario 22 anterior me quedó una pérdida tributaria, la corrijo monetariamente y la puedo descontar aquí esa pérdida tributaria al 100%. Así, vamos a llegar a la renta líquida imponible antes del beneficio del incentivo al ahorro. Luego calculamos el incentivo al ahorro, igual como lo estuvimos viendo en la clase del día de ayer para el PROPYME, que aquí, de acuerdo al... creo que lo dejé acá, no, aquí. Aquí dentro de la hojita de la renta líquida imponible está el desglose de cómo lo calculamos, ¿cierto? Al resultado preliminar, le descuento los gastos rechazados del inciso segundo, le descuento los retiros realizados por los dueños, actualizados en este caso, y llegamos a la renta líquida que quedó reinvertida en la empresa, y el beneficio es el 50% de la renta líquida reinvertida, así que ese 50% lo trasladamos acá para poder rebajar. Y ahí vamos a llegar a una de la renta líquida imponible antes del beneficio, menos el beneficio del artículo 14 letra E, llegamos a la RLI definitiva que vamos a poder aplicar el impuesto que es el 27%. Eso lo vamos a trasladar a la parte de adelante. Aquí me da, entonces, en este caso, la base imponible es 181.557.764, pero vamos a tener ciertas rebajas al impuesto. ¿Qué rebajas vamos a tener al impuesto? Por ejemplo, la rebaja del crédito por bienes raíces, del CENSE, que es cuando la empresa realiza capacitaciones y ciertos beneficios que se puede utilizar de rebaja, y el crédito 33 bis. Entonces son ciertos beneficios que voy a rebajar del impuesto determinado y después se calcula el 27% sobre la base imponible, le resto las rebajas que tengo disponibles y me da un impuesto de 46.497.616. También tengo la base para pagar el impuesto único por los gastos rechazados del artículo 21, inciso primero. Por el 40% me da aquí el monto. Ya. Después rebajo el PPM, que se me... Voy a poner acá el PPM, por aquí, por ejemplo. ¿Dónde estaba? Aquí tenemos la corrección monetaria del PPM más el PPM que estaba pagado. Entonces me da un PPM que estaba pagado y lo voy a poder rebajar, ¿ya? Y el crédito 33, los gastos de capacitación que van aquí, ¿cierto? Y voy a poder determinar el resultado de la renta líquida imponible. Que recordemos, ese resultado lo voy a tener que reajustar con un porcentaje que todavía no sabemos cuál va a ser, lo vamos a saber el 8 de abril, que es la corrección de diciembre, por así decirlo, del capital inicial a abril, que es la tabla de corrección monetaria del año 2023, para llegar al total a pagar.
que aquí estaríamos pagando el impuesto de primera categoría, el impuesto único del 40%, menos los beneficios y rebajas que teníamos disponibles. ¿Ya? Bien. ¿Qué más tenemos que completar? Además, tenemos que completar o calcular el capital propio tributario, ¿ya? Que en este caso también se calcula de manera distinta. Bien, entonces, por ejemplo, aquí partimos con los activos según el balance. Entonces, partimos con la columna de los activos de acuerdo al balance financiero y hacemos ajustes, agregados y deducciones para llegar al activo depurado o al capital efectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que financieramente tenemos ciertos activos, pero tenemos que dejarlos valorizados tributariamente. ¿Bien? Por lo tanto, acá vamos a tener que calcular o agregar las correcciones monetarias de los activos para que queden valorizados estos activos al valor tributario. Vamos a descontar ciertas depreciaciones, los retiros, que son, por ejemplo, aquí valores intos del capital propio tributario para llegar al capital efectivo. Y después vamos a tener los pasivos exigibles que vamos a poder descontar del capital efectivo. Y también son pasivos exigibles, ¿cierto?, que estén aceptados tributariamente. Entonces, si yo tengo algún monto que está contablemente, financieramente, y no es aceptado en el ámbito tributario, no lo puedo descontar como pasivo exigible. Y así finalmente vamos a llegar a nuestro capital propio tributario de esta otra manera calculado, que no es la misma estructura que estábamos viendo para el PROPYME general y PROPYME transparente, que lo revisamos en las clases anteriores. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a llegar a este capital propio tributario y después vamos a calcular lo que es en el formulario 22 el RAI, la renta afecta a impuestos, que también lo calculamos ayer para el PROPYME general. Entonces, partimos desde el capital propio tributario, después le agregamos los retiros que hicieron los dueños, pero reajustados. En el caso del PROPYME no reajustábamos los retiros para poder incorporar. ¿Sí? Después, en este caso, rebajamos el capital aportado reajustado. Aquí el capital se va reajustando. Entonces, vamos a poder llegar en ese sentido al RAI, rentas afectas a impuestos finales. Y poder así completar el recuadro número 15 del registro de rentas empresariales y poder completar también el recuadro 16 de los saldos acumulados de crédito. Es muy similar a lo que expliqué ayer para lo que es PROPYME. La diferencia es que aquí se aplican también correcciones monetarias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un saldo anterior del RAI, en el año anterior, ese saldo lo tengo que corregir monetariamente por todo el año para poder agregarlo aquí. Es un remanente reajustado. En el PROPYME no reajusto esto. Acá, si es que yo vengo con un saldo inicial en RAI, lo tengo que reversar, dejar en cero para poder incorporar solamente el aumento del ejercicio. ¿Por qué? Porque el RAI del ejercicio indirectamente ya incluye el RAI inicial. Después rebajamos los retiros o remesas, que aquí ya están reajustadas, en el PROPYME no lo corregíamos acá, y llegamos al remanente para los ejercicios siguientes. Y con respecto al saldo acumulado de crédito, ¿qué diferencia principal vamos a tener? Que los impuestos de primera categoría correspondientes a este régimen 14A semi-integrado van a ir en la columna que es sujeto a restitución. ¿Por qué? Porque si bien se van a asignar estos créditos a los dueños no van a poder ocupar el 100% de este crédito, sino que solamente van a poder ocupar y rebajar el 65% de este crédito que se le asigne, y el 35% de este crédito se va a perder. O sea, queda 100% pagado por la empresa y no hay manera que el socio o socia lo recupere. Entonces, acá también corregimos monetariamente los saldos iniciales de créditos
En este caso vamos a tener impuesto de primera categoría por el impuesto que generó la empresa, pero también créditos de impuesto de primera categoría que viene por retiro o dividendos que recibió la empresa por tener participación en otras empresas. Después tenemos la rebaja acá por lo que se asignó a los retiros y el ajuste por créditos de impuesto de primera categoría por gastos rechazados. ¿Ya? Y aquí lo tengo que multiplicar por la tasa de incremento que aplique en este caso, que es con la tasa del 27%, para llegar finalmente al saldo final de créditos para el año siguiente. ¿Ya?